Queridas, queridos, continuamos con nuestro estudio de la obra de Sigmund Freud, traducción Luis López Ballesteros y de Torres. Guay de Torres. Este, estamos estudiando el texto La etiología de la histeria, un texto pre-psicoanalítico. Nos hemos quedado aquí. Esto fue lo último que leímos en la sesión pasada, el lunes pasado. Por supuesto, todavía tenemos algo de texto por delante. Lo están viendo en pantalla. Si gustan ustedes adelantarse, no hay ningún problema. Se trata justamente de no solo saber qué es lo que dijo Freud, sino darle un contexto. Se trata también de ir un poco más allá de la perspectiva local. No me refiero nada más a la mía, a la de Freud en ese momento que estamos hablando de 1896, 4 años antes de publicarse la interpretación de los sueños, pero ya Freud estaba sobre el camino que lo llevaría al psicoanálisis. Ajá. Un camino donde dice, sexualidad, pero hasta ese momento, recordemos, sexualidad para Freud era básicamente alguna forma de abuso. Ujú. Lo hemos visto en los videos pasados y también en otros videos de historia del psicoanálisis, antes de que Freud llegara a la conclusión o a la formulación del complejo de Edipo que podemos abordar no desde una, una situación reduccionista, sino más bien tratando de ampliar esa perspectiva, la reduccionista. El complejo de Edipo no es propiamente la historia de Edipo, sino podemos señalar que a través del complejo de Edipo, Freud hace referencia o Freud señala la inteligencia infantil, la, vamos a decirlo así, la enorme capacidad infantil de procesar el mundo, incluidos ellos y ellas mismas, los infantes. Ajá. Ahorita lo voy a dejar así para avanzar con el texto. Vamos a retomar un poquito más atrás. Me voy a ver en la necesidad de leer este párrafo que ya habíamos leído, pero me voy a tener mucho menos en su explicación porque ya lo hicimos el video pasado. Ajá. Dice Freud, pero también otros, refiriéndose a otras personas, menos enemigos de las teorías psicológicas de la histeria. Es decir, podemos señalar científicos más abiertos al pensamiento. Ajá, porque justamente se trataba de desafiar una noción científica, se trataba de desafiar una hipótesis que estaba presente en tiempos de formulación del presente trabajo. Y por supuesto, aún sin ser, digamos, como la revelación completa, ya Freud empezaba a recibir ataques en vez de formulaciones teóricas, científicas, argumentales, eh, concretas. Ajá. Ya no era más bien como, a ver, ¿qué quieres decir? Ok, ok, mira, creo que esto puede ser distinto, creo que esto puede representarse mejor así, etcétera. No, era simplemente, no, eso no, fuera. Y empezaron poco a poco a atacarlo por ser judío en comunidades científicas. Pero repito, también otros, menos enemigos de las teorías psicológicas de la histeria, se inclinarán a preguntar ante nuestros resultados analíticos qué seguridades ofrece el empleo del psicoanálisis y si no es muy posible que tales escenas, expuestas por el paciente como recuerdos, no sean sino sugestiones del médico o puras invenciones y fantasías del enfermo. Ajá. Ya había hecho referencia de que en este momento no había complejo de Edipo, por lo tanto, las fantasías era, por decirlo así, una forma a través de la cual la comunidad médica, estoy viendo si traigo el micrófono prendido, y a ver, déjenme ver, si se está recibiendo señal. La comunidad médica usaba la palabra fantasía para decir tonterías. Ajá. No tiene ningún peso, no tiene ningún sentido porque realmente no pasó. Y hasta cierto punto Freud quiere creerle a los pacientes, razón por la cual podemos decirlo,
incurre en un error no ante la formulación del complejo de Edipo que vendría después, sino ante esa creencia en la literalidad de los pacientes. ¿Ajá? Y hemos hecho un abordaje no, digamos, tan profundo, porque tampoco es, digamos, el momento, de la importancia de saber qué hacer con casos de abuso sexual real. Ajá. No se trata nada más de derivar, digamos, hombres o mujeres adultos que en una sesión que puede ser médica, que puede ser en la escuela, que puede ser incluso en una relación afectiva, conocemos a alguien y en la primera cita nos dice, bueno, es que yo fui víctima de violación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacer? Como seres humanos. Simplemente, en primer lugar, escuchar. No nos vamos a decir, no les vamos a decir, no te creo, no me sirve de nada. Tampoco les vamos a decir, muchas gracias por participar, ya me voy porque me das miedo. No es algo humano incluso eso. Ajá. Ahorita vamos a simplemente pedir a la escucha, invitar, digamos, a considerar las diferencias entre palabras y experiencias, por supuesto, ir más allá de la mera escucha, digamos, soportar la escucha, es decir, no nada más ay, es que fui víctima de abuso y el otro, "Ujú, ujú, ujú, esto ya se puso incómodo, ya me quiero ir. Ah, sí, sí, sí. No, sino simplemente saber que no tenemos ninguna responsabilidad para con el dolor ajeno. No hay nada que podamos hacer en el presente sobre el pasado, sino simplemente aceptarlo. Ujú. Y ciertamente esto también va en un sentido de la relación con uno mismo. Si bien Freud abandonaría poco después de este texto, la teoría de la seducción, así se le conocía como la creencia directa, literal, de los pacientes, no podríamos dejar de señalar cómo en la misma educación, en la conformación de límites del sujeto humano por la familia, por decirlo así, no una educación académica, institucional, sino por la familia, muchas veces lo que ocurre, digamos, en la administración del cuerpo propio, en la procuración de limpieza, higiene para extender las condiciones de vida de un solo ser humano, infante, hombre o mujer, ajá, niña o niño. En esos contextos es donde se da justamente no solo los abusos en el sentido legal de la palabra, sino también ocurren muchas de las situaciones que todavía como sociedad no estamos tan dispuestos a reconocer, como es justamente la formación de una identidad sexual infantil. Ajá. Pero ahorita regresamos al texto. El tema es muy, muy amplio, queridas, queridos. Sin duda, algo que, digamos, les puedo presumir, les puedo también compartir. Primero, la experiencia de 13 años en atención a víctimas del delito, experiencia mía, experiencia profesional que obtuve gracias a mi título en psicología, experiencia que ya concluí, pero que me dejó justamente con muchos contactos reales frente a víctimas reales de delitos. Ajá. Ahorita no voy a profundizar mucho al respecto, pero lo que les puedo decir que me da también, digamos, un sentido en este preciso momento de mi vida es mi disponibilidad de tiempo. Para estos momentos, les voy a mostrar rapidito. Este, es que me emociona mucho esto, realmente. Ahorita les voy a mostrar un poquito de mi panel de control de mi canal de YouTube. Ajá. Historia de la salud mental. Este curso gratuito que encontrarán en mi canal, primero que nada en la descripción, me tiene ahorita muy, muy metido, lo estoy no reformulando, sino perfeccionando, haciendo cada vez más claro. Ajá. Lo encontrarán en la descripción de este video o simplemente ustedes pueden teclear en YouTube Historia de la Salud Mental, Juan Luis Cortés Cervantes, y lo encontrarán de forma completamente gratis como el conocimiento debería ser. Pero
Regresando al texto, queridas, queridos, justo si he formulado ese curso de salud, de historia de la salud mental, quiero formular más y más y más y más cursos. Y uno de esos cursos que yo tengo pendiente para mí y para la comunidad es qué hacer delante de de esas situaciones típicamente humanas donde en una conversación se quiebran los límites de lo convencional, entre comillas. Ajá. Esto, digamos, roza la clínica psicoanalítica, no la clínica psicológica ni psiquiátrica, médica un poquito, pero psicoanalítica, donde justamente tenemos un objeto de estudio, tenemos métodos y tenemos digamos, procesos de investigación que han dejado a lo largo de la historia del psicoanálisis un cierto cuerpo teórico que podemos desafiar, de eso se trata, queridas, queridos. Pero vamos a continuar entonces con este abordaje señalando justamente los límites que tuvo Freud en su momento. Ujú. Entonces, ya el paciente me dijo, siendo adulto, bueno, es que yo soy neurótico. Freud de un momento específico de su carrera como doctor, ya cuando dice hay un psicoanálisis, les creía. O bien, señalando síntomas neuróticos, inmediatamente decía, fuiste abusado o abusada de niño, de niña, cosa que por supuesto devino en una corrección metodológica y, ¿cómo decirlo?, teórica. Ajá. Dice el texto. A esta objeción, habré de replicar que los reparos de orden general expuestos a la seguridad del método psicoanalítico podrán ser examinados y desvanecidos una vez más, una vez que realicemos una exposición completa de su técnica y de sus resultados. Ok. En cambio, los relativos a la autenticidad de las escenas sexuales infantiles pueden ya ser rebatidos hoy con más de un argumento. Fíjense, hay cuestionamientos y Freud dice, tienen razón. Ajá. En primer lugar, la conducta de los enfermos mientras reproducen estos sucesos infantiles resulta inconciliable con la suposición de que dichas escenas no sean una realidad penosamente sentida y solo muy a disgusto recordada. Antes del empleo del psicoanálisis, no saben los pacientes nada de tales escenas y suelen revelarse cuando se les anuncia su emergencia, es decir, su recuerdo. Y aquí esto es algo que justamente podemos señalar. En ese momento, la inocencia de Freud, en ese particular momento. Queridas, queridos, una cosa es el ejercicio terapéutico, el ejercicio de la psicología clínica, y otra cosa es el psicoanálisis como un contacto humano, digámoslo así. Ajá. Simplemente llega un analizante con un psicoanalista. Vamos a no contextualizar tanto esto, sino simplemente, puf, un encuentro entre dos personas. Ajá. No hay terapia, no hay, digamos, el acuerdo previo de una terapia, no hay el acuerdo previo de ir a algún lado, de hablar de algo en particular, sino simplemente, puf, dos personas. Ajá. Una de ellas psicoanalista. Al nosotros, como analistas, darles la libertad de hablar de lo que quieran, algo curioso ocurre. Ajá. Y esto lo menciono justamente por mi experiencia, tanto como terapeuta como psicoanalista. En la terapia es, digámoslo así, algo mucho más controlado y por lo tanto mucho menos humano. En el psicoanálisis, justamente apelando a la técnica de la asociación libre, es bla, 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 comienza uno, generalmente no es el psicoanalista, sino la otra persona, llamémosle simplemente el otro, ajá, para no decirle ni paciente ni analizante, simplemente otra persona. Bla, 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 continúa. ¿Qué quieres decir con esta palabra? No te entiendo. Ajá. No es una cuestión de empatía y bla, 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 no, simplemente diferencias inherentes a las relaciones humanas. No te entiendo. ¿Qué quieres decir? Ah, bueno, es que bla 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 bla. Oye, pero
el que estaba hablando. Eso no se lo había contado a nadie, ni siquiera yo me acordaba de eso. Ah, bueno, continúa. ¡Pum! Queridas, queridos, esa, digamos, reacción sencilla, esa reacción natural, debido justamente a la no empatía, a la falta de empatía, a la diferencia inherente entre los seres humanos, es justamente lo que permite el psicoanálisis, no la psicoterapia. La psicoterapia persigue la salud mental, mientras que el psicoanálisis persigue el análisis mismo, y el análisis como una relación entre el sujeto y su propio inconsciente. Pero eso a grandes rasgos. ¿Cómo llegar a eso? Es justamente el objetivo, no solo de mi explicación, sino de toda la obra de Freud. Toda. Ajá. Continúa el texto. Solo la intensa coerción del tratamiento llega a moverlos a su reproducción. Ahí es justamente el error de Freud. Dime, tú dices que, por ejemplo, te da miedo salir. Neurosis obsesiva, una fobia social, por ejemplo, una agorafobia, por ejemplo, ¿no? Neurosis. ¿Te da miedo salir? Dime quién abusó de ti, porque abusaron de ti. Pues no me acuerdo. No, y simplemente, mire, doctor, no le miento. Mis padres me concibieron y básicamente se fueron. Me dejaban dinero todos los días y pues si alguien abusó de mí, un fantasma será, pues porque yo no convivía con nadie. Básicamente me eduqué solo, básicamente. Un ejemplo, ¿no? Digo, para señalar cómo el psicoanálisis realmente no es un método coercitivo, no es un método que imponga realidades, aunque en este preciso momento de la historia de Freud y del psicoanálisis sí lo era. Ajá. Dice el texto. Mientras traen a su conciencia tales sucesos infantiles, sufren bajo las más violentas sensaciones, avergonzándose de ellas, tratando de ocultarlas y aun después de haberlos vivido de nuevo, de modo tan convincente, intentan negarles crédito, haciendo constar que en su reproducción no han experimentado como en la de otros elementos olvidados la sensación de recordar. Pues justamente, queridas, queridos, ya lo leímos, pero les muestro rápidamente la nota a pie de página. Ajá. Palabras de Freud. No me había liberado aún de una estimación exagerada de la realidad e insuficiente de la fantasía. Es decir, lo dejo en la pantalla, regresamos. Los pacientes movidos por mí recordaban, bueno, no recordaban, mejor dicho, creaban. Creaban escenarios derivados de la realidad donde efectivamente no recordaban, pero aún como producción en la fantasía, eso ya era, digámoslo así, importante. Podemos señalar, digamos, el error metodológico de Freud en ese punto de la historia, y sin embargo, algo que, por ejemplo, no ocurre en una psicoterapia. Fantaseé. ¿Cómo que fantasee, doctor? Yo vine aquí porque quiero dejar de tomar. No. Fantasee usted. Más allá de dejar de tomar, que ciertamente ya es, puesto que no es su realidad una fantasía. Fantasee de lo que guste, de lo que quiera, de lo que mande. Y ese sería un interesante planteamiento sobre la salud mental y los límites de la psicoterapia. ¿Y qué tal si tomamos toda la salud mental y toda propuesta terapéutica como una fantasía? Pero, como no es una fantasía que proviene del paciente, sino de los cuerpos médicos, colegiados, académicos, políticos, es una fantasía bastante impotente.
Ajá. Es como si yo les pidiera a ustedes dar cuenta de una fantasía que se me ocurre a mí. Claro está, sin decirles la fantasía. Básicamente me he colocado como el profeta Daniel. A ver, ¿quién me va a interpretar mi sueño? Ah, claro, cuénteme su sueño, emperador Nabucodonosor. Ah, pues ese es el punto. Si ustedes son adivinos de sueño, díganme su interpretación y díganme el sueño, porque no me acuerdo. Historia bíblica, queridas y queridos, pero, dice el texto, este último detalle me parece decisivo, pues no es aceptable que los enfermos aseguren tan resueltamente su incredulidad si por un motivo cualquiera hubiesen inventado ellos mismos aquello a lo que sí quieren despojar de todo valor. Aquí podemos aproximarnos justamente tanto a la fantasía como a la experiencia real, queridas, queridos. Un control, ajá, del sujeto hacia sí mismo, hacia sus recuerdos y producciones. ¿Qué tanto, y hablando de manera cotidiana, un solo pensamiento, una sola visión, experiencia real, física, una sola fantasía, puede detenernos todo el día? Todo el día. Esto ocurre mucho en la condición infantil. Niñas y niños que pueden jugar todo el día. Dejan de comer, dejan ir al baño, es más, se ensucian. ¿Por qué? Pues porque son niños, pueden hacerlo. Y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen. Esto no lo digo para decir niños cochinos, niñas malas. No, no, no. Es una posibilidad humana. Ajá. Si nosotros no nos detenemos, algo en lo que encontramos atención, placer, goce, sentido, nos roba. Y eso, repito, no solo como potencial humano, sino como una muestra, digamos, no solo de la capacidad humana de concentración, sino de, ah, ¿cómo decirlo? Es que, queridas, queridos, es justamente si lo digo es porque lo vivo. Mi curso, justamente, la capacidad de crear. Esa capacidad creativa es tan gozosa como peligrosa. Ajá. Es tan necesaria como a veces irrelevante en un sentido macro. Ujú. Razón por la cual necesitamos como sujetos humanos saber decir hasta aquí. Ajá. Por eso este suspiro. Dice el texto. La sospecha de que el médico impone al enfermo tales reminiscencias, recuerdos, sugiriéndole su representación y su relato, es más difícil de rebatir, contradecir, digámoslo así, pero me parece igualmente insostenible. No he conseguido jamás imponer a un enfermo una escena por mí esperada, de manera que pareciese revivirla con todas las sensaciones correspondientes. Quizá a otros les sea posible. Es que miren, queridas, queridos, por un lado, acá el doctor Freud dice coerción, que ahorita lo podemos comparar con la otra traducción, de eso se trata justamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí abajo. Esta es la traducción estándar por editoriales Amorortu. Ujú. No veo esa parte. Me parece que es esta. Es correcto. Permítame un segundo. Recuerdo que esta parte del texto era diferente entre las dos traducciones, o empezaban igual, o empezaban diferente. A ver, este último detalle y la sospecha. Vamos a buscarlo por estas palabras. No volveré más.
Mm, no, aquí habla de Breuer o Breuer y no recuerdo que nos hemos topado con Breuer, al menos en la lectura del día de hoy. ¿Será que estoy en otra página? No, recuerdo que el texto era diferente. Lo vimos en el video pasado. Pero me parece que sí estoy en otro texto, ¿saben? Permítame un segundito. A ver, a ver. Miren, estaba en la. Aquí está, es esto. Era el mismo texto, pero el capítulo pasado. Ya tiene bastante que recorrimos aquella porción. Ujú. Aquí. Freud se cuestiona. Y realmente lo que quería ver, esta palabra coerción, presión del analista para obtener, digámoslo así, una confesión, una escena, un recuerdo. Ajá. Esa palabra aparece en, en la traducción estándar. Coerción, coerción. Permítame un segundo. Debe ser en este párrafo. Pueden ser movidos solo en virtud de la más intensa compulsión del tratamiento. Ajá. Entonces sí había una forma de coerción, de presión para, digámoslo así, obtener ese dato. Ujú. Vamos a avanzar. Ajá. ¿Qué, digamos, forma, no solo en cuanto a una presión verbal por obtener una narración, sino también eh, me hizo preguntarme sobre esto? Escena por mí esperada. Ujú. Retomando este ejemplo que les puse en este mismo video. Un individuo, masculino o femenino, que simplemente tuvo padres físicos, pero nunca estuvieron con él o con ella. Ajá. Lo criaron, pero desde muy pequeño o pequeña se fueron a trabajar, por ejemplo. Ajá. Y aún así se podía suponer que hubo alguna especie de cuidado y por lo tanto de contacto indebido hacia él o hacia ella por alguien. Ajá. Y por lo tanto devino neurótico o neurótica. Ujú. Pero una primera solicitud se topa con la explicación, pues no hubo nadie. Justamente lo que le vengo argumentando es que estoy solo o estoy sola y siempre he estado solo o sola, pero hoy me molesta, por ejemplo. Ajá. ¿En qué momento la fantasía del doctor, el analista, ajá, se pone de manifiesto? ¿En qué momento, podemos decirlo así, la fantasía cobra importancia en el contacto verbal entre dos personas? Ujú. Vamos a continuar. Existe, en cambio, toda una serie de garantías de la realidad en las escenas sexuales infantiles. En primer lugar, su uniformidad en ciertos detalles, consecuencia necesaria de las premisas uniformemente repetidas de estos sucesos. Si no hemos de atribuirla a un previo acuerdo secreto entre los distintos enfermos y además al hecho de describir a veces los pacientes como cosa inocente, sucesos cuya importancia se ve que no comprenden, pues si no, quedarían espantados o tocar sin concederles valor detalles que solo un hombre experimentado conoce y sabe estimar como sutiles rasgos característicos de la realidad. El mismo ejemplo. Ajá. Me ha dicho que usted ha estado solo o sola la mayor parte de su vida. ¿Y qué tal?
su actividad masturbatoria infantil. Doctor, no, 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 cállese, cállese, que de eso no se habla. No, queridas, queridos, justamente, aquí no estamos hablando, y bueno, en el texto se refiere justamente en un sentido estricto. Sí se habla de buscar y buscar y buscar y buscar y buscar, y seguramente encontraremos situaciones de abuso. Y es justamente donde entra en factor a considerar no solo la realidad efectiva, sino la fantasía. Ajá. Una fantasía que ayuda justamente al sujeto humano a configurar su contacto social. Ajá. Pero en un sentido, digamos, más general, el ser humano, aunque esté solo, digámoslo así, se hace compañía a ella misma o a él mismo. Ujú. Es, digamos, la realidad que apunta el psicoanálisis, digamos, como práctica. Ujú. Retomando esta diferencia entre psicoanálisis y psicoterapia. La psicoterapia es planteada como un método a través del cual un experto, hombre o mujer, pero con una carrera profesional, va a darle a otro ser humano las herramientas para que alcance ciertos objetivos personales o sociales. Ajá. Sin embargo, estos métodos no son completamente efectivos. Podemos decirlo así desde el punto de vista profesional o estadístico. Hay recaídas. Ajá. Razón por la cual estas psicoterapias en el sentido profesional estrictamente, ajá, pueden extenderse de manera indefinida. No estamos aquí hablando de la relación analítica, no estamos hablando aquí de la relación del sujeto con sus propias producciones inconscientes, sino estamos hablando de un sujeto profesional, terapeuta, que ha estudiado una o varias técnicas terapéuticas, pero que al momento de abordar a otro ser humano, ese contacto se termina. La terapia llega a un punto y el ser humano que recibe las técnicas terapéuticas se va. Ajá. Enfrenta la realidad con esas técnicas terapéuticas que vienen de otro ser humano o de, digámoslo así, academias, ciencias, investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero justamente al ser, digámoslo así, un conocimiento concreto, un conocimiento específico, no le sirven para afrontar la realidad. Ajá. Y ese conocimiento, cuando se separa del terapeuta, se cae. Razón por la cual regresa a su terapeuta y dice, necesito más, porque lo que me diste me ayudó, pero llegó un punto en el que no me sirvió. Ah, bueno, pues déjame investigar más. Y el terapeuta va, regresa con más terapia y quiere tapar, digámoslo así, la relación del sujeto humano con la realidad a través de más terapia, más discursos, más preparación al infinito. Y ahí no hay psicoanálisis. ¿Por qué? Porque en ningún momento los dos seres humanos se aceptaron como individuos autónomos. El paciente supone que el terapeuta siempre va a estar ahí, lo cual es irreal, lo cual es ilógico. Ajá. Y el terapeuta asume que el paciente se va a someter. El paciente tendrá todos los recursos para poder regresar todas las veces que sea, lo cual también no es lógico, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista económico. Pero, queridas, queridos, todo esto y más en el curso de Historia de la Salud Mental. Ajá. Y es mi primera investigación que estoy traduciendo al inglés. Sí. Entonces, queridas, queridos. Primera investigación, historia de la salud mental, completamente gratis en la descripción, pero claro está, esto que les estoy contando viene de mi contacto con psicoterapias y con el psicoanálisis real, con la obra de Freud. En este punto de la historia, lo que quería Freud ciertamente es no alcanzar la salud mental, sino saber.
Y vaya que supo. En primer lugar, que lo que nosotros vivimos como seres humanos en la infancia tiene que ver al respecto, no necesariamente sobre relaciones sexuales, sino el dominio progresivo de nuestro cuerpo, es decir, por nosotros mismos, y de nuestro contacto con la realidad a través de esa experiencia subjetiva corporal de adquisición de una identidad. Ajá. Yo como niño, lo voy a poner así, yéndome directamente a lo más inocente, lo más sencillo. Me gusta el chocolate, no me gustan las verduras, no me gusta, por ejemplo, el suadero, pero no me gusta el chicharrón en salsa verde que después se convertiría en uno de mis platillos favoritos. Pero de niño, podrían estarme diciendo, oye, pero ¿eso qué tiene que ver con la sexualidad? La experiencia de goce, la experiencia de placer, satisfacción, queridas, queridos, es ahí donde se juega la sexualidad en el psicoanálisis, no en tener relaciones sexuales. Eso ya es lo último. Y justamente al ser, digamos, la punta de la pirámide, se sostiene por toda una estructura que nosotros mismos, como individuos humanos, como entidades autónomas, determinamos. Pero les estoy dando una perspectiva completa. Les dejo también 3 ensayos de teoría sexual en la descripción de este video. O pueden buscarlo, 3 ensayos de salud sexual. 3 ensayos de teoría sexual. 3 ensayos de teoría sexual, Juan Luis Cortés Cervantes. Y encontrarán lectura, revisión, explicación de los 3 ensayos. Y llegaremos a los 3 ensayos con Luis López Ballesteros. Ajá. Ahorita lo que encontrarán en la descripción son los 3 ensayos con ediciones Amorortu. Ujú. Dice el texto. En primer lugar, su uniformidad, con ciertos detalles, consecuencia necesaria, ya lo leímos, pero vamos a retomarlo, de las premisas uniformemente repetidas de estos sucesos. Si no hemos de atribuirla a un acuerdo previo secreto entre los distintos enfermos, a ver, vámonos despacito, a detalle. Ajá. Ok, recibí pacientes y algunas me decían, es que durante mi infancia me es incómodo hablar de esto, no quiero decirlo, pero mm, eso. Ajá. Sé que ya pasó mucho tiempo, pero no lo puedo olvidar. Me duele, no físicamente, emocionalmente. Ajá. Espiritualmente, me siento herido, me siento herida. X, Y o Z. Ajá. Algunos decían, algunos dicen todavía. Ajá. No voy a entrar ahorita tanto en detalle sobre la clínica, pero se sigue diciendo, queridas, queridos. Ajá. Y esa, digamos, es cierta, aunque no es en todos los casos, en los casos donde ocurre, curiosamente, los pacientes lo dicen de una manera muy similar. Ajá. Es que esto, es que esto, es que esto. Oiga, pues, no lo decimos en análisis, pero es como si usted hubiera escuchado a la persona que estuvo antes que usted y estuviera repitiendo el mismo escenario con otros detalles. Ajá. Qué raro. ¿Por qué? Ujú. No se habrán puesto de acuerdo, ¿verdad? Pues claro que no. Pero ese es el punto, queridas, queridos. Cuando esto ocurre, digamos, como confesión natural en una sesión de análisis, hay que estar preparados y ciertamente hay que también saber hacia dónde va. Ajá. No en un sentido de que quiero que tú me resuelvas eso. Eso no es posible, queridas, queridos. No podemos comer hoy por el hambre de antier. Ajá. No podemos
dar palmaditas a un adulto, hombre o mujer, por el dolor que vivieron de niños. Tranquilo, tranquila. Ajá. Pueden hacerlo ustedes, pero lo más probable es que esas palmaditas vayan a ser el motivo por el cual ese paciente regrese y ya no va a querer palmaditas, va a querer abrazo, va a querer beso, va a querer otras cosas. Ajá. Por eso, queridas, queridos, hablando de sexualidad infantil, es el inicio de esa relación del sujeto consigo. Ajá. Esa construcción de el lazo social a través de un cuerpo. Ujú. Y ciertamente, un sujeto humano que tiende a enemistarse con su propio deseo, creado por él o por ella. Ya le conté a mi terapeuta que yo cuando fui niño pasé por muchas cosas y él o ella lloró. Lloró, digo, debería ser su trabajo, pero lloró. Y después de que acabé con mi perorata, se levantó y me abrazó y me dijo, siento lástima por ti. Y ahora ya no voy a regresar con él, con ella, porque no quiero que sienta lástima, no quiero hacerlo sentir mal, por ejemplo. Ajá. Es, digamos, lo que conforma nuestra realidad, queridas, queridos. Las posibilidades sociales que se manifiestan tanto en la terapia como en el psicoanálisis. El psicoanalista, no, 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 queridas, queridos, es otra cosa. No es un sujeto bien intencionado que quiere hacer el bien. No, 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 no. Queridas, queridos, es un ser humano. Ajá. Y si el psicoanalista o la psicoanalista quieren hacer el bien, tengan cuidado. A lo mejor en ese quiero hacer el bien. Lo hago por tu bien. Ujú. Cuidado, queridas, queridos. Dice el texto. mm, El hecho de descubrir a veces los pacientes como cosa inocente, sucesos cuya importancia o significación se ve que no comprenden. Ahí está. Lo inconsciente. Ajá. Ejemplo. Sí, 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 es que hace tiempo pasó esto y yo tuve la fantasía de quitarme la vida. Por ejemplo, ¿no? Es un paciente en una situación analítica y el paciente lo cuenta así. Pero, continúa el paciente, pero descubrí que bla, 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 y entonces bla, 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 y entonces bla, 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 y esto pasó aquello, así, 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 y entonces me di cuenta que bla. Ok, continúe. Ah, bueno, lo que hoy soñé fue que bla, 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 y en mi sueño estaba ella, que bla, 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 bla. Ok, hábleme de ella. Ah, bueno, bla, 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 y resulta que bla, 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 y frente a ella nunca pasó nada. Ah, como estar muerto. Sí, es cierto. Pero ¿por qué se sorprende de que diga que no pasar nada es como estar muerto? Pues es que yo quería morir. Y entonces estoy vivo, pero me maté. ¿Cómo que se mató? Sí, no pasó nada. Pum, 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 pum. Ajá. Digámoslo así, como el analizante, el soñante, el hablante, es quien tiene la relación con su palabra y su significado. No es el analista, queridas, queridos, no es el analista quien va a llegar como terapeuta a darnos sentido a nosotros mismos. Somos nosotros con nosotros mismos. Y el analista, en primer lugar, ya vivió aquello como analizante. Ajá. Sabe que no tiene la relación con el significado o la experiencia de vida que tiene el analizante, el paciente. Ajá. Dice el texto.
Detalles que solo un hombre experimentado conoce y sabe estimar como sutiles rasgos característicos de la realidad. Quiero enfatizar cómo estoy dándole un sentido diferente al texto, queridas, queridos. En este texto, más bien, es un texto transitorio. Es un texto de un abordaje de Freud limitado por su propia experiencia, queridas, queridos. Y aún así, digamos, ya tenía un cierto camino recorrido y una cierta razón por la cual sostener ciertos puntos de vista, que después cambiaría. Ajá. Estamos hablando específicamente de la teoría de la seducción o toda neurosis se debe a un abuso sexual infantil hacia el complejo de Edipo. Ajá, que toda neurosis obedece justamente a la realidad que construimos internamente a partir de nuestras experiencias de apropiación corporal, propiamente sexualidad infantil. Ajá. Yo para mí, ustedes para ustedes. Dice el texto. Tales circunstancias robustecen, desde luego, la impresión de que los enfermos han tenido que vivir realmente aquellas escenas infantiles que reproducen bajo coerción, presión del análisis. Pa, pa. Ajá. Dice el texto. Pero la prueba más poderosa de la realidad de dichos sucesos nos es ofrecida por su relación con el contenido total del historial del enfermo. Aquí está, queridas, queridos. Aquí es donde Freud, digámoslo, no puede equivocarse. Ujú. Una cosa es, digámoslo así, la realidad subjetiva. Y otra cosa es como esa realidad subjetiva, esos detallitos, establecen, digámoslo así, un continuo en la psique humana. Psique, realidad individual humana. Ajá. Este ejemplo que les pongo, el paciente que dice, yo me maté. ¿Se hizo daño? Nunca. Simplemente dejó de ser ciertas cosas o cierta función, cierto escenario. Ajá. Y aún así, sigue totalmente vivo, está completamente sano. Y sin embargo, él para él, en su propia perspectiva, se mató, no físicamente, sino socialmente. Ajá. Dice el texto. Del mismo modo que en los rompecabezas de los niños se obtiene, después de algunas tentativas, la absoluta seguridad de qué trozo corresponde a determinado hueco, pues solo él completa la imagen y puede simultáneamente adaptar sus entrantes y salientes a los trozos ya colocados. Hay un concepto, digámoslo así, en la interpretación de los sueños que les dejo en la descripción, llamado, este concepto se aplica a la dinámica inconsciente. Figuramiento por, ay, se me olvidó. Figuración por figurabilidad, no. Miramiento por figurabilidad. Ajá. Es decir, ese continuo. Ese yo soy así. Y no es que tengamos que cambiar para alcanzar salud mental, no. Yo soy así. Y eso yo lo respeto. Eso es lo que yo quiero para mí mismo. Eso es lo que soy. Eso es lo que a mí me da sentido como ser humano. Ese continuo es mi identidad. Ajá. Que es algo que justamente no es posible si nosotros vamos a buscar que esta cuestión de sometimiento terapéutico nos dé sentido. Ajá. Pero es que fíjense, queridas, queridos, ese continuo puede incluir, yo quiero que tú me des sentido. Me da sentido a veces, pero ese sentido se cae. Tú tienes la culpa. Entonces, ya no te quiero, me voy. Complejo de Edipo. Continuo. Mecanismos inconscientes de goce. ¿Me explico? Ajá. Sexualidad humana, queridas y queridos. El eterno retorno de lo igual, más allá del principio de placer,
en la descripción de este video. Pero, queridas y queridos, así como es necesario eh, un límite, es necesario también, digámoslo así, saber apreciar lo que tenemos. Es que, queridas, queridos, es no complicado en el sentido técnico, en el sentido lógico, sino en el sentido humano. Ujú. Sostener nuestra vida de cierta forma por cierto tiempo, hasta donde nos es posible, y cuando no, cambiar, evolucionar, modificarnos a nosotros mismos y a nuestras circunstancias. Esa es la magia no del psicoanálisis, sino del ser humano, queridas y queridos, y el psicoanálisis lo permite. No es una situación de que vayamos nosotros a moldear a un ser humano. No, 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 queridas, queridos. El potencial de un niño, de una niña, de jugar todo el día, olvidándose del mundo, es justamente una muestra del potencial humano de ser. Continúa el texto, y yo creo que vamos a dejar hasta este párrafo. Ha sido una lectura rica, linda. Todavía nos falta para acabar este capítulo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que me he perdido. ¿Es esto? Aquí está. Tales circunstancias robustecen desde luego la impresión de que los enfermos han tenido que vivir realmente aquellas escenas infantiles que reproducen bajo la coerción del análisis. Pero la prueba más poderosa de la realidad de dichos sucesos nos es ofrecida por su relación con el contenido total del, del historial del enfermo. Del mismo modo en que los rompecabezas de los niños se obtiene, después de algunas tentativas, la absoluta seguridad de qué trozo corresponde a determinado hueco, pues solo él completa la imagen y puede simultáneamente adaptar sus entrantes y salientes a los de los trozos ya colocados, cubriendo por completo el espacio libre. De ese mismo modo demuestran las escenas infantiles ser por su contenido, aunque sea un contenido en la fantasía, complementos forzosos del conjunto asociativo y lógico de la neurosis, cuya génesis nos resulta comprensible y a veces añadiríamos natural, una vez adaptados estos complementos. Aunque, sin intención de situar este hecho en primer término, he de añadir que toda una serie de casos resulta posible una demostración terapéutica de la autenticidad de las escenas infantiles. Hay casos en los que se obtiene una curación total o parcial sin tener que descender a los sucesos infantiles, y otros en los que no se consigue resultado terapéutico alguno hasta alcanzar el análisis su fin natural con el descubrimiento de los traumas más tempranos. Entonces, fíjense, ¿qué está diciendo Freud? No hay terapia. O a veces, en el camino el sujeto se libra de sus síntomas. A veces, llegando al final, exploramos todo lo que había que explorar y no hay resultado. Los síntomas siguen. ¿Dónde está la lógica? No en el método. Digámoslo así, en la relación del paciente con el paciente mismo o la paciente misma. Ajá. Pero, de que hay método, hay método. De que hay forma, hay forma. Este es el punto, queridas, queridos. Dice el texto. A mi juicio, los primeros ofrecen el peligro de una recaída. Espero, en cambio, que un análisis completo signifique la curación radical de una histeria. Espero, enfatizo yo. Pero no nos adelantemos a las enseñanzas de la experiencia. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos. En resumen, estamos en el texto, en un momento de evolución,
Ya Freud habla de un psicoanálisis, lo vimos en el texto mismo. ¿Dónde está? Aquí está. Ujú. Literal. Podemos decir, son los primeros pasos y tropiezos del método analítico. Ujú. Creer o no creer en los pacientes. Y si les preguntamos a ellos, a ellas, supongamos el escenario que les puse en un principio, no estamos en un ambiente clínico, simplemente llegamos con un chico, con una chica que queremos sea nuestro amigo, nuestra amiga o tal vez nuestra siguiente pareja, yo qué sé, ustedes sabrán, o tal vez ni siquiera eso, simplemente van a comer. Pero en la plática, sí, sí, es que mira, cuando yo era chiquito, así, mi tío me tocó. Ah. Qué feo, ¿no? Pues sí, pero pues el tiempo pasó y así, ya está, y después me peleé con él y bla, 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 y ahora somos grandes amigos y bla, 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 bla. Ah, no, mira, qué bien, me da gusto por los dos. Y ya, es todo, queridas, queridos. Una cosa es lo que la gente dice y otra es cómo la gente se relaciona con lo que dice. Ujú. En ese caso, queridas, queridos. Escuchar no cuesta nada. Y de hecho, justamente escuchar y saber preguntar puede enriquecerlos humanamente al infinito. ¿Qué quieres decir con esa palabra? No te entiendo. Dime más. Es todo. Y eso, por supuesto, queridas, queridos, trasciende, digámoslo así, la clínica. Va más allá de cualquier terapia y se requiere en la convivencia humana diaria decirle al niño, a la niña, ¿qué quieres decir con que te tocó? Ah, bueno, sí, claro, pues me cargó. Estábamos en la fiesta. Fue todo. Ah, gracias, porque me espantaste, hijo. Me espantaste, hija. Ajá. Una cosa es así y otra cosa es, digámoslo así, un delito. Ajá. Y ciertamente hay que saberlo distinguir, pero no me voy a meter mucho ahorita. Ya llegará otro momento de hacer más investigaciones, tanto del ámbito jurídico como del ámbito psicoanalítico. Queridas, queridos, dejemos hasta aquí por hoy. Yo tengo que ocuparme en la traducción del curso que ya estoy a punto de publicar en inglés. Me da mucho gusto. Y retomamos desde la página 198 aquí. ¿Dónde estaba? ¿Era esto? No, estamos más adelante. Aquí. En resumen, escuchar es necesario. Ajá. No nos espantemos de la realidad humana. Nos vemos, queridas, queridos, martes de podcast. Bye.